Bueno, vamos a hablar de las más comunes el día de hoy, que son pues las del nervio mediano. Muy bien. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí. Ya. Muy bien, entonces, miren, las lesiones por atrapamiento, el chiste es que un nervio queda atrapado. Y dependiendo donde el nervio quede atrapado, es la sintomatología que va a tener el paciente. No es lo mismo que se te agarre un nervio desde aquí, a que se te agarre desde acá. La sintomatología va a ser distinta. Porque hay más área afectada. Va dando diferentes ramitas a diferentes músculos y diferentes partes de la piel. Entonces, entre más proximal esté, más sintomatología te va a hacer sentir y más afectaciones va a tener. ¿Me doy a entender? Y si a eso le sumamos que tenemos un montón de nervios en el miembro superior, pues es muy importante que conozcan los más comunes, aunque sea, ¿sí? Entonces, pues las más comunes son las del nervio mediano. Aquí en la imagen tienen pues una afectación del nervio mediano a nivel de la muñeca, que es el clásico conocido como síndrome de túnel del carpo, ¿sí? Por eso les dice el libro. La sintomatología característica son parestesias en la región del primero, segundo, tercer dedo y más raramente en el cuarto dedo. ¿Me doy a entender? Porque aquí es donde llegan los filetes sensitivos del nervio mediano. Pero el nervio mediano empieza desde mucho arriba y no es común, bueno, y no es raro que pueda haber atrapamientos en lugares más proximales. Por ejemplo, los que hacen muchas pesas o algo pueden tener el síndrome del pronador, entre otros datos, que te va a dar más sensaciones que las del túnel del carpo. ¿Podéis entender? Me pasa ya, profesor. Sí. ¿Sí? Entonces, el nervio mediano, ¿de dónde sale? Pues sale desde el plexo braquial. Recuerden que el nervio mediano se forma por dos cordones, el cordón lateral y del cordón medial, que a su vez vienen del tronco primario superior y tronco primario inferior. Entonces, tiene raíces, el nervio mediano está formado por raíces desde C6 hasta T1, por lo cual es muy amplia la sintomatología que te puede dar este nervio, ¿sí? Al ser atrapado. Aquí les dice cuántos músculos les inerva, que son un montonal, ¿recuerdan? Son un montonal. Entonces, ya vimos la anatomía, no me voy a detener en la anatomía, pero sí quiero que entiendan esto, miren. Estas son las lesiones más comunes del nervio mediano. Podemos tener lesiones proximales, que pueden ser a nivel, inclusive a nivel de los cordones, lateral o medial, y ya más hacia abajo, los más comunes son el síndrome del pronado redondo, el síndrome del interocio anterior, luego el síndrome de túnel del carpo, o lesión de la rama cutánea palmar, o lesión de la rama motora recurrente palmar. O sea, dependiendo del nivel donde esté el daño, va a ser el síndrome que te va a dar. Obviamente, entre más proximal, te va a dar mayor sintomatología. ¿Estamos hasta ahí? El más común, pues, ¿cuál creen que es? El túnel del carpo. El túnel del carpo, ¿sí? Es el más común de todos. Pero les digo, dependiendo de la actividad que realicen, el deporte que realicen, las posturas que tengan, les puede dar cualquiera. O dependiendo dónde se le hayan dado el cuchillazo al paciente, les puede dar cualquiera de estas en cualquier combinación. ¿Sí? Dependiendo su nivel. Entonces, túnel del carpo, Shalai, ¿ya te pusiste tu mascarilla o ya te la quitaste? ¿Qué ibas a hacer? Miren, túnel del carpo. Me lavé la cara, profe. Okay. Es la neuropatía más frecuente del mundo. Y esta se da por atrapamiento del nervio cuando pasa por abajo del ligamento anular transverso. Eso hace que el túnel del carpo, de estar así, se haga más pequeñito. Y vamos a tener un problema de un conflicto de contenido-continente, donde el contenido no cambia de tamaño y el continente sí cambia de tamaño, se hace más pequeño y eso aprieta al
contenido. Pero Contenido. también el nervio mediano se puede inflamar por algunas enfermedades. Por ejemplo, en la diabetes, en trastornos tiroideos, en enfermedades reumáticas. El embarazo, ¿no? El embarazo no es Sí, una, también embarazo. el embarazo es una condición, ¿sí? Pero también el embarazo por las hormonas que se liberan se puede inflamar el mediano, ¿sale? Entonces, Profe, tengo una duda. mande. Pero ahí en el embarazo le da por las hormonas, o sea, de que le da el síndrome así de la nada, o tiene que ser una actividad para que le dé. Las dos cosas. Puede que se inflame solito o que el nervio se edematice un poco, por decirlo así, por influencia de las hormonas. Y si le ponemos que a lo mejor a la mamá le salió el instinto materno y empezó a hacer ropita tejida para el niño o la niña, está utilizando mucho la muñeca y eso te causa una alteración mixta. ¿Me doy a entender? Puede ser cualquiera de las dos. Sí, es secretario. Ahora, les dice ahí que hasta el 5% de la población lo puede tener, pero este 5% se dedica más a actividades manuales, como lo vamos a ver más adelante, sí, actividades laborales, y es muy importante porque genera incapacidad para el trabajo en muchas ocasiones. Ya sabemos, bueno, no me voy a meter en anatomía del túnel del carpo, ya saben que el ligamento anular anterior del carpo se forma de las 4 esquinas, como si fuera una casa de campaña, de los 4 huesos de las esquinas del carpo, del escafoides, del trapecio, del grande y del semilunar, del pisiforme, ¿sí? Y aquí donde pasa por debajo, donde se da el atrapamiento a nivel del túnel del carpo. Cuando operan, ¿qué pasa? Cuando operan, tienen que abrir aquí y le dan unos cortecitos aquí para liberar, para quitarle presión, quitarle fuerza a ese ligamento. Bravo. Y pues ya el continente aumenta y el contenido sigue igual. ¿Me doy a entender? Eso es lo que hace la cirugía. ¿Qué puede causar el túnel del carpo? Ya lo vimos, muchas enfermedades, pero se puede facilitar por traumatismos o ejercicios repetidos en el antebrazo y la muñeca, sobre todo actividades de flexo, extensión. Pero también puede ser por artropatías degenerativas, sobre todo actividad reumática o algunas condiciones, por ejemplo, el sedentarismo, el embarazo o algunas enfermedades como trastornos renales, de la tiroides, la diabetes, trastornos de la hormona de crecimiento. Inclusive dice aquí el apoyo prolongado y repetido de forma directa e indirecta sobre las correderas anatómicas. Por eso, los mouse pad o los teclados a veces tienen como una almohadilla aquí, que es blandita, para que se reparta el peso por toda la muñeca y no aprieten nada más al túnel del carpo cuando lo tienen sobre una superficie plana. Por eso es muy importante, si ustedes van a trabajar mucho en computadora, que tengan eso. ¿Sale? Y les decía que también se puede facilitar por movimientos extremos de hiperflexión o hiperextensión o actividades que requieran estos movimientos, sobre todo para trabajar. Dice que es más frecuente en mujeres y independientemente del sexo también es mayores en pacientes de 50 años. Pero también hay pacientes mucho más jóvenes que tienen esto y ahí es cuando ya entra lo laboral. Generalmente es porque trabajan en algo donde utilizan demasiado la mano. ¿Sí? Ahí están muchas causas del túnel del carpo. Bueno, no causas, factores asociados al túnel que pueden desencadenar el túnel del carpo. Al final de cuentas, esto es, les digo, un conflicto de contenido-continente. ¿Sí? Y a veces ni siquiera es de uno u otro, es de los dos al mismo tiempo. Ahí están algunas profesiones que pueden ocasionar túnel del carpo, bueno, que pueden facilitar por su propia naturaleza del trabajo este tipo de movimientos que facilitan el túnel del carpo. Otras, más de lo mismo, ¿sí?
fibromialgia, obesidad, fracturas a ese nivel de la mano, de la muñeca. Por ejemplo, ¿qué fractura se asocia mucho a túnel del carpo? Ya lo vimos en la clase, en el trimestre anterior. No me acuerdo cómo se llama, pero le ocurre más a los viejitos cuando se caen. Exactamente. Y es un tallo, La de radio ¿cómo se llama? distal, ¿sí? La fractura de explicadas de Radio radio distal. distal. Fractura de cola, digo, de cola. Sóleo. No, Del solio esta. de coles. Muy bien. ¿La de coles o del tercio distal? Nada, Pues ya dijo el profe. Ya sí, ¿Qué? ¿para qué? nada. Nada. Entonces les decía, fíjense bien, que no se les olvide esto, siempre va a ser un conflicto contenido-continente, ¿sí? Como el que yo tengo cuando me pongo mis pantalones. La ¿Sí? talla 36. El continente es el mismo, el contenido es el que cada vez es más, ¿sí? Entonces, el nervio mediano, por su naturaleza, tiene un fuerte componente sensitivo y simpático. No es que sea buena gente, es que es bien latoso este pinche nervio. Cualquier tentoncito, cualquier conflicto que tenga se pone como, pues, histérico, por decirlo así. Te da una sintomatología que puede ser, inclusive, que puede hacer llorar al paciente. Te pone la mano sudorosa, fría, te da las parestesias, te causa la debilidad de los músculos ya en etapas avanzadas, y te causa mucho mayor conflicto del que uno esperaría, ¿sí? Es muy poco tolerable. Hay gente que lo tolera muy bien, hay gente que se quiere morir por un túnel del carpo, ¿sí? Inclusive, el dolor no es raro que se irradie de manera proximal a codo, a hombro, inclusive hasta la maceta. Hay pacientes que van por dolor de cuello y tienen las parestesias y luego piensan, ¿no? Pues va a tener una hernia de disco. Y no, resulta que era un túnel del carpo al final de cuentas. Pero la sintomatología del nervio es tan fuerte que el paciente lo siente hasta por acá. ¿Me doy a entender? Y les decía que el componente motor es tardío, o sea, que la afectación motora es en etapas tardías. Al inicio es más el componente sensorial, me refiero a las parestesias, los hormigueos, y ya más al final la sensación. El profe ya se salió, Nietzsche, ¿para qué estás hablando? Ya regresé. Ah, ya regresó, ya ahora sí habla. ¿Se puede confundir este dolor como, por ejemplo, un ataque al corazón? ¿Un paro? Es difícil, porque es mucho más, es más complicado el del corazón. Te duele el hombro del lado izquierdo, ¿sí? Y se acompaña de disnea, de sensación de muerte inminente, ya te dije, falta de aire, entre otras cuestiones. Es muy difícil que te dé esto en túnel del carpo, ¿sí? Ahora, aquí están los síntomas que puede tener el paciente, ustedes ya lo vieron. Vamos a tener síntomas provocados y síntomas espontáneos. Los espontáneos, el paciente les puede decir que tiene sensación de quemazón, escozor, o en ocasiones el dolor se vuelve lancinante, como si le estuvieran desgarrando por dentro. Esa es la sensación de lancinante, ¿sí? Los hormigueos y las parestesias y las disestesias, pues los hormigueos y la sensación desagradable. Y ya luego el paciente, podemos provocarle alodinia, donde con un estímulo sencillito, como inclusive una torundita de algodón, se la pasamos por la zona sensible y les va a decir que pues parece que les dieron con una fibra verde, ¿sí? Luego podemos tener hiperalgesia, donde un estímulo débil le causa un dolor pues que no es el esperado, el normal, ¿sí? O en ocasiones podemos tener lo contrario, que es una disminución de la sensibilidad dolorosa. Aquí están toda la sintomatología que puede tener el paciente. Recuerden, algo que es muy característico del túnel del carpo es
el dolor nocturno. A veces el paciente está muy a gusto todo el día y en la noche es cuando tiene las parestesias. Esto es un dato que les puede hacer sospechar mucho del túnel del carpo, que el dolor puede ser de predominio nocturno. ¿Qué es lo que pasa? En la noche se congestiona la zona de la muñeca porque a veces dormimos así, con las manos así o algo, en alguna posición, y esto congestiona el retorno venoso y eso hace que duela más. Por eso se recomienda las muñequeras en la noche, porque tienen van a mantener la muñeca extendida y van a favorecer el retorno venoso de esa forma. ¿Me doy a entender? Entonces, voy a moverme un poco porque mi internet como que no está muy bien. Muy bien, como que no sé si sea Zoom o mi internet que está fallando. Ahí está. Entonces, aquí tenemos algo de los síntomas que ya les había comentado. Pueden ustedes aplicar este cuestionario, lo pueden bajar, y ya si el paciente tiene una puntuación positiva, ya pueden ustedes saber que tiene un dolor neuropático que pudiera ser compatible con túnel del carpo. Hay algunas maniobras que podemos hacer para sospechar de túnel del carpo. La más conocida es la de Fallen, ¿sí? Le vamos a dejar así al paciente un par de minutos, de 1 a 2 minutos, y si el paciente empieza a sentir parestesias en los primeros 3 dedos, puede ser indicativo. También tenemos otros datos que, por ejemplo, dolor a la digitación o la percusión, que es el signo de Tinel, y otras maniobras como, por ejemplo, la maniobra de Ochsner, en la cual le pedimos que flexione todos los dedos y no puede flexionar pero esto ya es en estadios muy avanzados, ¿sí? Lo mismo del signo del círculo. Como el oponente del pulgar es inervado por el nervio mediano, el paciente no va a poder hacer un círculo con su dedo índice y su dedo primero, ¿sí? De hecho, hay un reto, ¿no? Que hacen y si lo ven, les pegan, no sé qué. Sí. Ahí está el test de Fallen. Puede ser el Fallen normal o Fallen invertido, ¿sí? ¿Qué creen que hacen estas pruebas? Pues muy sencillo. Lo que hacen estas pruebas, buenas noches Edwin, lo que hacen estas pruebas es atrapar al nervio y desencadenar o exacerbar el dolor. Ahí está el test de Tinel. A mí me gusta hacerlo con un martillito. Y ya, cuando vean esto, pues la hipertrofia tenar ya es porque es un estadio avanzado, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se atrofia el músculo? No es que no lo utilice, sino que cuando ya hay una hipotrofia tenar es porque ya hay una pérdida axonal en el nervio. Háganse cuenta que han visto los cables de luz, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿De qué? ¿Los cables de qué? Los cables de corriente, por ejemplo, para conectar algo a la luz. Sí. Sí. Cuando se pelan, se ve que tienen varios hilitos. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, háganse cuenta que estos hilitos son los axones. Cuando ya hay una hipotrofia, es porque al menos un 50, 60%, bueno, hasta un 50% de esos hilitos ya chuparon faros. Entonces, al no estar, los axones que inervaban las fibras musculares de esos músculos que tenemos ahí, se perdieron y el músculo dice, no, pues a mí ya no me llaman, pues me hago chiquito. Eso es la hipotrofia tenar. Y es un signo tardío de un síndrome de túnel del carpo que debía de haber sido operado desde antes. Para evitar todo esto, ¿sí? Aquí ya van a quedar secuelas. Otras sintomatología ya un poquito más rara, pero sí se puede presentar, este es el fenómeno de Raynaud. Este fenómeno es ante el frío. Les decía que el nervio mediano tiene un fuerte componente simpático, ¿se recuerdan?
Y no es que sea buena onda, sino que el componente simpático te va a causar una vasoconstricción, entre otros síntomas, y te va a dejar de llegar sangre a algunas partes Del cuerpo. inervadas por ese nervio. Por ejemplo, aquí ven en esta imagen cómo al tercer y cuarto dedo está llegando menos sangre por el fenómeno de Renault. Y este fenómeno puede ser tan fuerte que puede hacer que hasta los dedos se le pudran al paciente si no se trata a tiempo. ¿Sale? Entonces, el diagnóstico es clínica y exploración. Y ya para confirmarlo, se puede hacer estudios. Uno muy común es la electromiografía o también se pueden hacer ultrasonidos y resonancias. El tratamiento, de manera inicial, hay que tratar los síntomas. Se puede utilizar una férula, sobre todo por las noches, para que no haya la éstasis venosa en la zona de la muñeca y no duela tanto. Y ya pueden ustedes aplicar todos sus menjurjes, desde corrientes, ultrasonidos, láser, y lo que tengan ustedes a la mano, utilizando los principios físicos que ya conocen, como pueden ser, por ejemplo, el calor que hace, pues aumenta la circulación, hace que haya drenaje, Relajación muscular. los detritos, causa relajación en esa zona, etcétera, 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 ¿sí? El ultrasonido en la modalidad pulsada te trabaja la circulación, te ayuda a desinflamar, todo ese tipo de cuestiones tienen que hacerlo utilizando los principios físicos que ustedes ya han aprendido, ¿sí? Es muy importante que a lo mejor esto se los tiene que decir su médico, pero ustedes pueden hacer hincapié, o a veces el médico no lo hace, hay que informar bien al paciente de lo que tiene, cuáles son las posturas que debe de cuidar, los ejercicios que debe de evitar, los ejercicios que debe hacer, el programa de casa que tiene que hacer, etcétera, 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 para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Ya si el tratamiento fisioterapéutico no funciona, pues ya tienen que valorar sobre todo una cirugía para descomprimir el túnel del carpo. Medicamentos, no me voy a meter a eso, ya se los expliqué en el video. Y el tratamiento quirúrgico, les decía, es si fracasa el tratamiento conservador o ya hay un componente motor. Si hay posibilidades de que siga empeorando, tienen que operar. Profe, Mande. en caso de que el tratamiento sea quirúrgico, ¿se ve afectada la sensibilidad o algo? ¿O si es que llega a fallar? No es el tratamiento quirúrgico, si lo hacen bien no te empeora nada. Lo que queda mal es porque no operaron a tiempo. ¿Me doy a entender? Sí. O sea, si tienen una compresión muy fuerte, pero operan a tiempo, el paciente se va a librar. Pero si ya tiene secuelas, por ejemplo, la hipotrofia, es posible que esa secuela ya no se pueda corregir. La cirugía se hace para que ya no avance más y también para que descanse el dolor. ¿Me doy a entender? No, por eso es muy importante que siempre se Y apoye. sí, el paciente es el ejemplo que le dije de mi abuelo. Ajá. Si ya hay secuelas, Porque la lo cirugía no operaron, lo va a corregir. pues no, ajá, no supe bien si lo operaron a tiempo o no, Ujú. pero lo operaron ya las dos, no, mentira, sí, las dos manos no me acuerdo, Ujú. pero le dolía mucho y le decía que no sentía los 3 dedos. Y pues Ujú. sí le ponía TENS y todo, pero yo digo que porque es diabético, pues es como que un poquito más difícil, ¿no? Mira, por la diabetes recuerda que la diabetes te puede dar una propia neuropatía. O sea, la diabetes neuropatía afecta diabética. todos los nervios y te los inflama todos. Por eso, cuando por la diabetes se te complica el túnel del carpo, no es porque nomás en ese nervio, es porque todos los demás ya están igual. Nada más como ahí está chiquito, por eso ahí se manifestó. Pero eso ya es un daño de todos los nervios. Miren, cuando tienen el azúcar alta no es buena en ninguna parte del cuerpo. Te daña no solamente los nervios, te daña
los vasos sanguíneos, te daña los pulmones, el corazón, todos los tejidos te los daña. ¿Por qué? La glucosa es como disculpen el ejemplo, pero es la novia tóxica, ¿sí? Se te pega y no se te despega hasta que ya te dejó todo chingado, ¿sí? A eso se le llama glucosilación. Ese proceso se le llama glucosilación. Y ese proceso de glucosilación hace que el cuerpo, a la célula que se le pegó o al tejido que se le pegó, piense que está mal y lo ataca. Y eso solamente se da en niveles muy altos de glucosa. Me decía un maestro, que nunca se me olvida, la glucosa glucosila hasta su chingada madre. O sea, porque toda parte del cuerpo que tenga glucosilación va a ser alterada. Te afecta los riñones, el ojo, el cerebro, lo que a ustedes se les ocurra, por el proceso de glucosilación. Entonces, ¿en quién se da más? En los que tienen diabetes descontrolada, sobre todo. Niveles muy altos de diabetes por largo tiempo es malo para todo el cuerpo, no solamente para los nervios. ¿Me doy a entender? Ahora, punto y aparte del túnel del carpo, nos quedan 6 minutos. Vamos a hablar de otro compromiso, que es la rama cutánea palmar del nervio mediano. Mire, y ya nada más por anatomía, nos vamos a ir. Fíjense bien. Aquí va el nervio mediano, lo están viendo, ¿verdad? Sí. Aquí va el túnel del carpo. El nervio mediano pasa por el túnel del carpo. La rama cutánea palmar sale 5 centímetros antes de llegar al túnel del carpo y pasa por arriba. Y es lo que les inerva esta parte de la mano, la región tenar. Por eso, en el túnel del carpo se te entume aquí, pero no acá. ¿Me doy a entender? Porque, ¿se acuerdan de la película de Rápido y Furioso cuando se murió el güero? Que se separan al final en 2 caminos. Sí. Uno se va para el túnel del carpo, otro se va para la rama cutánea y llega a esta zona. ¿Me doy a entender? Entonces, Sí. si alguien, por algún motivo, tiene un compromiso aquí, no va a tener debilidad de la mano, ni va a tener parestesias en esta zona, pero sí va a tener parestesias aquí. Y ese es el chiste de todo. ¿Me doy a entender? Sí. Sí. Entonces, ¿por qué puede pasar eso? A veces pasa que el cirujano se le va la mano y en vez de operar por aquí, quiere operar por acá y puede dañar esa ramita. Y queda como secuela de la cirugía. Ahí se puede dar terapia, luego vemos eso si gustan. O puede ser por uso de guantes o relojes de pulsera muy apretados. O por alguna causa que esté apretando aquí. Pero no es el túnel del carpo del afectado, es nada más ese nerviecito y también da mucha lata. Lo bueno que no da compromiso motor. ¿Me doy a entender? Sí. Y ahora, otra afectación del nervio mediano. Esto a nivel de la rama motora recurrente tenar. ¿Qué es esto? Quiere decir, el atrapamiento no está aquí, aquí no, aquí tampoco, aquí sí. ¿Ven dónde tengo el mouse? Sí. Sí. No, ya se quitó. Ah, aquí. Aquí es. Ya. Entonces, aquí te va a apretar, o más bien te va a afectar nada más los músculos de la eminencia tenar. Pero no te va a dar sintomatología sensitiva, ni te va a dar parestesias en los dedos. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, el paciente nada más va a decir, es que mi pulgares lo siento débil, ya no tengo fuerza. Y el cirujano, sí, tienes túnel del carpo, porque el 99% son túnel del carpo. Entonces va a decir, bueno, te opero aquí. Lo operan y pues todo sigue igual. ¿Por qué? Porque el compromiso está por acá. Arriba. Arriba. Más arribita. Pero lo bueno que esto no es de cirugía. Esto es de fijarse dónde está el problema y cambiar ese tipo de actividades. Por ejemplo,
se comprime por el uso de herramientas, llaves, martillos, todo lo que sea manual te lo puede ocasionar, ¿sí? Y el tratamiento, bien sencillo, suprimir el apoyo. Y miren, chavos, se nos acabó el tiempo, pero es lo que quiero que estudien muy bien. Todo tiene lógica, todo es pura anatomía. ¿Dónde está el compromiso? Y te va a decir, y solito vas a ver tú la sintomatología que puede tener por pura anatomía. Por eso en esta clase les hice mucho énfasis en la anatomía, porque ustedes saben eso, todo lo demás es pan comido. Nada más ocupan entender el proceso y todo lo demás ustedes ya lo van a intuir, sin necesidad de machetearse nada, nada más comprenderlo. ¿Sale? Ahora, el síndrome del interóseo anterior. Estamos viendo que es este nervio de aquí. Aquí va el nervio mediano y aquí se divide en el nervio interóseo anterior y te inerva a estos músculos. Ustedes ya saben qué hacen esos músculos y qué sintomatología va a tener el paciente. ¿Me doy a entender? O si se afecta al pronador. El pronador, ¿dónde lo tenemos? Aquí. Pues te va a dar toda la sintomatología a vida y por haber. ¿Me doy a entender? Porque es una lesión a nivel proximal. ¿Se fijan? ¿Sí o no? Sí. Entonces, de eso se trata esta clase. Quiero que por favor Redondo. lo estudien muy bien. Si ustedes aprenden la anatomía que hace cada músculo y se imaginan dónde está el compromiso, por pura anatomía ya todo está dicho. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas? Profe, ¿cuándo es su examen? Creo que el 22. Fíjense, Ok. les pasé su programa, ¿no? Sí. Sí. También lo subí a la plataforma donde dice temario. Ahí está su programa. Creo que es el día 22. Si mal no recuerdo. Gracias. Bueno, sin más por el momento, me despido de ustedes. Nos vemos.